Hola mi amigo querido, qué alegría poder estudiar una vez más la palabra de Dios contigo. Antes de revisar la lección número 12 para el 22 de junio del año 2024, voy a responder una pregunta que llegó. La pregunta dice, si Dios sabe todo lo que necesito antes que se lo pida, ¿por qué tengo que orar? Querido, la respuesta es simple. El propósito de la oración no es cambiar la opinión de Dios. No es hacer que Dios cambie de planes. Porque Dios es un Dios de amor. Él te ama. Tú eres lo más precioso que Él tiene en esta vida. Dios quiere lo mejor de lo mejor para ti. Pero Él sabe algo que tú no sabes. Porque tú y yo, cuando pedimos algo a Dios, pensamos que estamos pidiendo lo mejor para nosotros. Y muchas veces eso que pedimos no es la solución, al contrario, nos hunde más en el problema en que nos encontramos. Pero Dios sí te ama y Él sabe lo que es mejor para ti. Entonces, cuando tú pides, no es para informarle a Dios los problemas y las necesidades por los cuales atraviesas. Él sabe todo. Entonces, si no es para informarle a Dios de nuestras necesidades, ¿por qué tenemos que orar? Es que el propósito de la oración es mantener comunión con Dios. Cuando tú pasas 10, 15, 20 minutos en oración, en comunión con el Señor Jesucristo, cuando te levantas de tus rodillas, puedes estar rodeado de problemas, pero ahora tu actitud es completamente diferente. Dios te quita el miedo, te quita la duda, te quita la zozobra que te estaba destruyendo. Y después de orar tú te levantas con una fuerza que no es tu fuerza, es una fuerza que viene del cielo. Ahora tú, curado del miedo, eres el instrumento que Dios va a usar para resolver tus propios problemas. Entonces, aunque sientas que Dios no está respondiendo tu oración como tú quisieras, continúa orando, porque vas a ver que te vas a sobreponer a los problemas y vas a ser capaz de andar por encima del agua, del mar embravecido, así como lo hizo Pedro. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos al estudio de la lección de esta semana. El título es Los acontecimientos finales de la tierra. Y el propósito es mostrarnos los eventos finales que sucederán antes de la venida de Cristo, como por ejemplo el sellamiento del pueblo de Dios y la lluvia tardía del Espíritu Santo. Pero para empezar necesitamos recordar que vivimos en un conflicto. Todo el trimestre estudiamos diferentes aspectos de este conflicto. En realidad el conflicto es entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás. Por detrás de todo lo que sucede en nuestro mundo y que nosotros podemos percibir, está ese conflicto espiritual. La lucha es por el corazón, por la mente. Cristo ama a su pueblo y espera el amor de sus hijos. Mientras eso, el diablo quiere la adoración y la obediencia para él y trata de diseminar el error, deturpando, corrompiendo la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Lealtad a Dios y a su palabra. Tú sabes, querido, que la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Proverbios 23 dice lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Por qué dice compra la verdad? La palabra de Dios está en tus manos, es la verdad, es gratis. ¿Por qué dice aquí el texto compra la verdad? Porque hay un precio a pagar, pero no es dinero, no es oro, no es plata. Es la humildad, es la renuncia a nuestros conceptos, porque
Nuestra sinceridad dura hasta el momento en que nos confrontamos con la palabra de Dios. Y cuando abrimos la Biblia muchas veces vamos a descubrir cosas que nos golpean, que nos chocan, que va contra todo aquello que creímos a lo largo de la vida. Y ahí tenemos que pagar el precio del dolor, muchas veces de las lágrimas, del sufrimiento. Por eso Salomón dice, compra la verdad y no la vendas. Pero dice que la verdad es sabiduría y es enseñanza. Ahora el propio Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8, versículo 32, dijo lo siguiente, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es dolorosa de ser aceptada, es dolorosa de ser entendida, pero cuando la aceptas en tu corazón te libra del error, te libra del engaño, te libra de la seducción que el enemigo ejerce sobre ti, te libra de tus preconceptos, respiras un aire nuevo, te libra del temor, del miedo, del fracaso, de la derrota. Vale la pena descubrir la verdad, conocer la verdad y aceptar la verdad. Otras palabras del Señor Jesucristo en su oración intercesoria, en el capítulo 17 de Juan, versículo 17, Él dijo lo siguiente, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La Biblia, la Sagrada Escritura, contiene la verdad, la palabra de Dios. Al final de cuentas, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontrar la verdad en la Sagrada Escritura es encontrar al Señor Jesucristo. Aceptar a la verdad es aceptar a Jesús. Comprometerte con la verdad es comprometerte con el Señor Jesucristo. Pero como el diablo odia al Señor Jesucristo y como Él quiere destruirte, Él va a agarrar la verdad y la va a distorsionar para hacerte creer que el error es la verdad. O entonces para hacerte creer que la verdad es relativa, que cada uno puede tener su verdad, que todos los caminos conducen al cielo. Mucho cuidado, querido, porque la verdad es absoluta, porque Cristo es absoluto. Y si quieres encontrar al Señor Jesucristo en toda su dimensión, ve a la palabra de Dios y vas a conocer la persona maravillosa de Cristo. Vamos a la segunda parte del estudio, bajo el título de Sellados para el cielo. Antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios será sellado. ¿Por qué? Porque cuando la destrucción final llegue a la tierra, los hijos sellados por Dios serán librados de la destrucción final. Efesios 4:30 dice lo siguiente, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es claro aquí, el sellador, el que te sella, es el Espíritu de Dios. Pero el sello es el sábado. El Espíritu de Dios te marca, te sella con el sábado. Porque mira lo que dice Ezequiel 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando tú aceptas el sábado, estás aceptando el sello de Dios. Quien te sella es el Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu el que te sella? Porque el Espíritu convence a la persona de pecado. Ahora, muchos me dicen, pastor, pruébeme y convénzame de que el sábado es el día del Señor.
Infelizmente, querido, yo no puedo. Yo no te puedo convencer de que el sábado es el día del Señor, porque esa es obra del Espíritu Santo. Si tú aceptas el trabajo del Espíritu Santo, el Espíritu te va a llevar a la palabra de Dios, porque el Espíritu guía, el Espíritu enseña a través de la palabra de Dios. Y entonces en la palabra de Dios vas a encontrar el sábado como el día santo del Señor. Y si vas a aceptar o no vas a aceptar, eso va a depender de tu decisión. Pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo, porque una vez que tus ojos ven la verdad, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a correr? El Espíritu va atrás de ti, llamándote, convenciéndote, hasta que tú te rindas y aceptes el trabajo del Espíritu. Vamos a la tercera parte. El subtítulo es ¿a quién adoramos? Bueno, la Biblia habla de un sellamiento del pueblo de Dios, pero lo que determina si seremos sellados por el Espíritu Santo o por el enemigo de Dios es el hecho de a quién adoramos y a quién obedecemos. Te voy a leer lo que dice Apocalipsis 14:7. Mira. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mi pregunta es, ¿tú adoras al Dios creador? Porque si no adoras al Dios creador, de manera natural adoras al enemigo de Dios, al enemigo de la creación. Ya dijimos en un estudio pasado que el tercer ángel se levanta en el escenario profético para proclamar la verdadera adoración a Dios, para llamar a los seres humanos a adorar al Dios creador del cielo y la tierra. Mientras que el diablo disemina la idea de que este mundo no tiene un creador, de que este mundo es fruto de la evolución, fruto de la casualidad. El sábado es el símbolo de la creación. Entonces, si vamos a ser sellados por Dios, lo que va a determinar es nuestra aceptación del Dios creador, de la creación, del sábado y del trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora es impresionante, ya vimos en la lección de la semana pasada, que el enemigo odia a aquellos estudiantes de la palabra de Dios que encuentran la verdad y quieren obedecer a Dios, obedecer lo que el Señor enseña. Y en los últimos días, el enemigo entrará en el corazón de muchas personas para perseguir a los obedientes hijos de Dios. El enemigo hará creer al mundo que los guardadores del sábado, los seguidores del Señor Jesús, de acuerdo a su palabra, son gente de mentalidad estrecha, gente fanática, gente ridícula, que está haciendo problemas por causa de un día. Y muchos van a decir, pero oye, se puede adorar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el domingo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta preocupación por el sábado? Es que, querido, en la Biblia yo no encuentro otro día de reposo. Encuentro que Jesús resucitó el domingo. Encuentro que Jesús se reunió con los discípulos el domingo. Encuentro que los apóstoles muchas veces estudiaban la palabra de Dios en el domingo. Encuentro que en las casas el día domingo se separaban ofrendas para ayudar a la gente necesitada. Encuentro todo eso, pero no encuentro que por el hecho de que Jesús resucitó el domingo o que los discípulos apóstoles se reunieron en el domingo, el sábado dejó de ser el día del Señor. Entonces, no es ridiculez el énfasis en el sábado. Es la verdad que ha sido enterrada. Es la verdad
que está queriendo ser envuelta por el error. La palabra es la verdad. Y aunque nos duela, tenemos que aceptar la verdad, porque la verdad nos liberta. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. El título es La lluvia temprana y tardía. ¿Cómo funciona el trabajo del Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento, hablando de la lluvia, existía la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana caía cuando los agricultores sembraban la tierra. Esa lluvia temprana ayudaba a la semilla a germinar. Después venía la lluvia tardía, cuando ya se iba a recoger los frutos, estaban en punto de maduración, venía la lluvia para ayudar en la maduración completa de los frutos. Bueno, en el Nuevo Testamento se toma esta figura de la lluvia temprana y la lluvia tardía para referirse al trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano y en la vida de la Iglesia de Dios. Le llamamos lluvia temprana al primer trabajo del Espíritu Santo y le llamamos lluvia tardía al último trabajo del Espíritu Santo. Es como si fuese un edificio. ¿Cuál es el primer trabajo? Sentar las bases, los cimientos, las columnas. Ese es el primer trabajo. Esa es la lluvia tardía. ¿Cuál es el último trabajo? Colocar el techo, el acabado, en fin, el arreglo final del edificio. En la vida del cristiano, ¿cuál es la lluvia temprana? El primer trabajo que el Espíritu Santo hace. El propio Señor Jesucristo dijo que cuando el Consolador viniese, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién me va a convencer de que por más sincero que yo sea, estoy en el error? Es el Espíritu Santo. Él me va a convencer de mi pecado. Porque ¿qué es pecado? Transgresión de la ley. ¿Quién me va a convencer de que cuando yo no acepto los 10 eternos principios de la ley de Dios, estoy transgrediendo la ley y estoy cometiendo pecado? ¿Quién convence de pecado? Solo el Espíritu Santo. Ahora, cuando aceptamos el primer trabajo del Espíritu Santo, estamos listos para recibir el último trabajo del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía. Y la lluvia tardía va a suceder en los últimos días, en los días finales antes de la vuelta de Cristo, dándole poder a la iglesia, poder para predicar, poder para hacer milagros, poder para anunciar el Evangelio con el último pregón al mundo antes de que Jesús venga. Y esto necesariamente nos lleva a la última parte de este estudio, bajo el título de El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Es la plenitud del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. Voy a leer Apocalipsis 18, 1 y 2. Dice Juan en una visión que tuvo: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mira esto, la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué es Babilonia? ¿A qué simboliza Babilonia? A Babilonia es un conjunto de ideas, de filosofías, de creencias que van contra la palabra de Dios, que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Babilonia es un poder que persigue al pueblo de Dios. Por lo menos en el Antiguo Testamento, Babilonia perseguía al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en los días finales, Babilonia representará un poder que perseguirá al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios insiste en obedecer al Señor Jesucristo. En ese contexto viene el Espíritu Santo para llenar de poder a los hijos de Dios, para que ellos proclamen el mensaje a voz en cuello, sin miedo. Pero, querido, yo quiero que entiendas una cosa.
El último pregón que vamos a dar al mundo no es hablar mal de las otras iglesias, no es atacar a las iglesias, no es ofender a las otras iglesias, a las iglesias que no son como la tuya. Tú tienes que anunciar la verdad, pero para anunciar la verdad no tienes que atacar a nadie. Tienes que simplemente mostrar lo que la palabra de Dios dice y mostrar con amor, con ternura, de tal manera que las personas sufren cuando se confrontan con la verdad, pero aceptan por la manera como le es presentada la verdad. Yo tengo un escrito interesante aquí en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342, y dice así: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, o sea, el fuerte pregón, es una revelación del carácter y del amor de Jesús. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho en ellos. ¿Qué dice Juan en la visión? Vi un ángel descender del cielo con poder y la tierra toda fue iluminada con la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? El carácter de Dios. Y este texto que acabo de leer, que dice que el último pregón que daremos al mundo no son conceptos teológicos, sino una revelación del amor de Dios, del carácter de Dios. El mundo va a creer en lo que nosotros enseñamos cuando lo hagamos con amor, con delicadeza, cuando lo hagamos con ternura, cuando reflejemos el carácter de Jesucristo. Y dice aquí, lo que el mundo está necesitando hoy día es ver la gloria de Dios en el pueblo de Dios, el carácter de Dios en la vida de los hijos de Dios. Esto es para que pensemos seriamente. Esto es para meditar, para reflexionar. Que Dios te bendiga ricamente.